Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Continuamos nuestra serie de matrimonios. El día de hoy tenemos nuestro tema número 6. El día de hoy veremos la representación de Dios de la gracia fiel al pacto. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esta gracia fiel al pacto? ¿Qué es esa lo que Dios nos representa, verdad? En el matrimonio. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 31 y 32, donde Pablo está citando Génesis 2:24, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Esto es un gran misterio, es lo que está diciendo Pablo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la Iglesia son uno. Cristo y la Iglesia son uno. En otras palabras, el pacto que involucra dejar al padre y a la madre y unirse a la esposa y ser un solo cuerpo con ella, es una representación del pacto entre Cristo y su Iglesia. Esencialmente, el matrimonio, entonces, entendemos que existe para mostrar ese amor fiel al pacto entre Cristo y su Iglesia. Mire, un escritor, un pastor, comenta al respecto que no se puede enfatizar de manera suficiente que el matrimonio es un modelo de Cristo y su Iglesia, ¿sí? No hay palabras para enfatizarlo de manera suficiente, porque mire, él explica que como primer motivo dice que este concepto eleva el matrimonio al lugar que le corresponde y lo eleva por encima de, fíjese, esas imágenes que conocemos en el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, esas series cómicas, ¿verdad? O telenovelas, o donde el matrimonio es puesto como algo tan insignificante, algo tan de bajo nivel, ¿verdad? Usted ve cómo se refieren hacia el matrimonio, los cómicos hacen chistes, ¿verdad? Acerca del matrimonio, y esto le quita el significado magnífico que Dios le ha dado al matrimonio, ¿sí? Dios lo concibió de una manera magnífica al matrimonio y tenemos que elevarlo a su lugar. La segunda razón sería que el matrimonio se le da una base sólida en la gracia, dado que Cristo obtuvo y sostiene a su novia solo por gracia. Como tercer punto podemos ver que nos muestra que el liderazgo del marido y la sumisión de la esposa son cruciales para esta relación. Es decir, están entretejidos en el significado mismo del matrimonio, como una representación de Cristo y la Iglesia. Pero a su vez, también, esta representación tiene que ser definida por el carácter de Cristo, ¿sí? Por su abnegada obra por la Iglesia, ¿sí? La abnegada obra de Cristo en la cruz, ¿sí? En esto el orgullo pues disminuye y también el servilismo es anulado, ¿sí? Porque esta parte del liderazgo y la sumisión tienen que ser normadas siempre por la palabra de Dios, por Cristo. El matrimonio entonces vemos que es un pacto entre un hombre y una mujer en el que se prometen fidelidad mutua en esta nueva unión en que ellos entrarán a ser un solo cuerpo mientras ambos vivan, ¿sí? Este pacto está sellado con promesas solemnes, ¿sí? Usted y su esposa se hicieron esas promesas, ¿verdad? Y sabe, ese pacto está diseñado para mostrar la gracia fiel al pacto de Dios. Ahora, como dice este escritor, que bueno, no se puede enfatizar de manera suficiente que el matrimonio es un modelo de Cristo y la Iglesia, lo que quiere decir es que, bueno, esto le está dando al matrimonio una base sólida en la gracia, ya que Cristo obtuvo y sostiene a su novia solo por la gracia. En otras palabras, vemos que este nuevo pacto de Cristo con su Iglesia fue creado y sustentado por la gracia comprada con su sangre. Los matrimonios humanos tienen el propósito entonces de mostrar la gracia del nuevo pacto. Una manera en que los esposos y las esposas lo muestran es cuando descansamos en la gracia de Dios, llevándola desde esa experiencia que tenemos con Dios en el plano vertical, ¿sí? Y la llevamos ahora al plano horizontal, ¿verdad? A nuestras relaciones humanas, ¿sí? Cuando lo llevamos al plano de nuestra relación con nuestro cónyuge, ¿sí?
Dicho de otro modo, en el matrimonio usted vive a cada instante una feliz dependencia del perdón, la justificación y la futura gracia que Dios prometió, y usted la vuelca totalmente en cada momento, ¿sí? A cada momento usted vuelca todo ese perdón, toda esa justificación y toda esa gracia, usted la vuelca a su cónyuge, ¿sí? La vuelca a su cónyuge como esa extensión del perdón y la justificación y la ayuda que Dios ha prometido. Ahora, seamos conscientes que esto es para todos los cristianos, ¿verdad? Todos los cristianos experimentamos esta gracia de Dios, ¿verdad? Todos lo estamos experimentando, no solamente los casados, ¿verdad? También las personas solteras, los hermanos que son solteros, ¿verdad? Es más, en todas nuestras relaciones humanas tenemos que experimentar esta condición de esta gracia. Todos nosotros, los casados, debemos de vivir, y también, insisto, los solteros, todos los cristianos debemos de vivir en cada momento por la gracia de Dios, esa gracia de Dios que nos perdona, nos justifica y nos suple todo lo necesario, ¿sí? Cada uno de estos aspectos, bueno, nosotros tenemos que llevarlo a todas las relaciones, a cada una de las relaciones que tenemos en nuestra vida. Esto, ¿debido a qué? Mire, Jesús nos dijo que toda la vida, no solamente el matrimonio, es una demostración de la gloria de Dios. Vamos a leer esto en Mateo, capítulo 5, versículo 16, pero en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer. Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Pablo también comentó lo mismo en 1 Corintios 10, versículo 31. Vamos a leerlo también en Nueva Traducción Viviente. Sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Toda la vida, no solamente el matrimonio, es para mostrar la gloria de Dios, incluyendo la gloria de su gracia que todo lo satisface. Sin embargo, el matrimonio está diseñado para ser una muestra única de la gracia del pacto de Dios, porque a diferencia de todas las demás relaciones humanas, el esposo y la esposa estamos unidos nosotros en un pacto, en una relación, en la más íntima de las relaciones que puedan existir, ¿sí? Y estamos unidos en esta relación íntima de por vida, hermanos. Existen entonces también implícitas funciones de liderazgo y sumisión, que le había comentado. Pero antes de que el hombre y la mujer puedan llevar a cabo esas funciones que son únicas, solamente se dan en el matrimonio, esas funciones únicas de liderazgo y sumisión, de una manera conforme a la Biblia, ¿verdad? Primero tenemos que experimentar lo que significa construir nuestras vidas sobre la experiencia vertical del perdón, la justificación y la ayuda que Dios promete, para después llevarlo horizontalmente a nuestro cónyuge. ¿Lo ve usted? Ese liderazgo y esa sumisión no lo podemos ejercer sin la ayuda y sin la dirección de lo que es esa gracia fiel de Dios. Para poderlo, en términos de lo que hemos estudiado, ¿verdad? Recuerda cuál es la clave para estar desnudos y no avergonzarse, que es el Génesis 2:25, que bueno, es la realidad, hermanos. Los esposos, nosotros como esposos, tenemos mucho de qué avergonzarnos uno con el otro, ¿verdad? Por nuestras acciones, por lo que hacemos, ¿verdad? Pero esa clave, y que vemos que lo que se necesita es la experiencia de esa gracia vertical, esa gracia que perdona, que justifica, que viene de parte de Dios, y ahora nosotros tenemos que llevarla a nuestro cónyuge, ¿sí? Y no solo a él, sino exhibirla a todos, ¿sí? A todos los que nos rodean, tenemos que llevarla al mundo. Esto, hermanos, definitivamente cambiará nuestras relaciones humanas. Ahora, en este punto es necesario, fíjese, debemos tomar en cuenta algo muy importante, la ira de Dios. ¿Y por qué será en este momento necesario? ¿Por qué tenemos que considerar la ira de Dios para nuestro matrimonio? ¿Verdad? Mire, vamos a ver un fundamento en Colosenses 3, versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
esta ira de Dios viene sobre aquellos que son desobedientes, ¿verdad? Bueno, y necesitamos considerarla. ¿Por qué? ¿Y qué decimos? Bueno, es que ya tengo suficiente con los problemas y los conflictos que tenemos como esposos, ¿verdad? Ya tenemos mucho con eso. ¿Para qué quiero escuchar de la ira de Dios? Mire, lo que muchos matrimonios necesitamos escuchar es tener un gran y completo entendimiento y un temor de la ira de Dios. Porque sin esto, el evangelio para nosotros se nos va a diluir como si fuera solamente pues relaciones humanas y el evangelio perdería su esencia bíblica, ¿verdad? Necesitamos tener un panorama bíblico de la ira de Dios, porque generalmente estamos tentados nosotros a pensar que mi enojo, ¿verdad? Mi ira, ¿verdad? Contra mi cónyuge, pues es algo que no puedo aplacar, ¿verdad? Es que tengo un enojo contra ella, o ella tiene un enojo contra mí que no puede aplacar, ¿verdad? ¿Sabe por qué llegamos a pensar esto? Esto es debido a que no tenemos conciencia de que existe una ira mayor, infinitamente mayor, y que esa ira infinitamente mayor ha sido vencida por una gracia, ha sido vencida por gracia, ¿sí? Es decir, esa ira de Dios que venía sobre mí ha sido vencida por la gracia de Dios. Ahora, comencemos entonces con la ira de Dios y su eliminación, ¿sí? Vamos a Colosenses 2, versículo 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mire qué palabras tan maravillosas, que las palabras más maravillosas que nosotros podemos escuchar, ¿sí? Y mire, hay algo importantísimo en esas palabras. Al final dice que Dios anuló el acta de los decretos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Muchos de ustedes lo saben, que esos cargos que había contra nosotros, Dios los eliminó totalmente. ¿Cómo lo hizo? Clavándolos en la cruz. Esto ocurrió, hermanos, esto ocurrió hace 2000 años, ¿sí? Y sabe, esto no ocurrió gracias a mí, no ocurrió debido a mi buena voluntad, ¿sabe? Dios lo hizo por sí mismo, ¿sí? Dios no requirió de la ayuda de nadie, Él lo hizo por sí mismo, Él lo hizo sin nuestra ayuda, Él lo hizo incluso antes de que nosotros hubiéramos nacido. Esto es lo maravilloso de nuestra salvación. Necesitamos asegurarnos de entender estas verdades maravillosas y asombrosas, ¿sí? Dios tomó toda la lista de nuestros pecados, ¿sí? Esos pecados que nos hacían merecedores de recibir la ira de Dios, esos pecados, ¿qué podemos pensar de esos pecados? Todas nuestras acciones, ¿sabe? Que han provocado que Dios esté airado, ¿sí? Todas nuestras ofensas contra Dios, bueno, pues toda esa lista, esa gran lista, Dios, en lugar de ponerlo contra nosotros y actuar, ¿verdad? Con esa lista, Él, con toda justificación, podía habernos enviado a la condenación, enviarnos al infierno. Dios no hizo esto. Dios hizo algo diferente. Dios lo puso en la palma de la mano de su Hijo. Dios tomó esa lista y la puso en la palma de la mano de su Hijo y la atravesó con clavos, ¿sí? Clavándolo en la cruz. Esta es una declaración sumamente gráfica de cómo es que Él anuló esa acta de cargos que había contra nosotros, ¿sí? Esos pecados, hermanos, no eran de nadie más que míos, ¿sí? Eran mis pecados, ¿sí? Esos pecados que fueron clavados en la cruz son míos, son suyos, ¿sí? Los pecados que fueron clavados son los pecados de mi esposa, ¿sí? Son los pecados de todos aquellos que se han acercado a Cristo y se han abandonado a Él y que han confiado en Él plenamente. Ahí están clavados todos sus pecados. Pero también recordemos, ¿de quién fueron las manos que fueron atravesadas? Las manos que fueron atravesadas fueron las de Jesús. Para describir esto existe un término hermoso que es sustitución. Esta palabra, sustitución, nos muestra lo que está sucediendo, ¿sí?
Dios ha condenado mi pecado en la carne de Cristo. Vamos a Romanos 8:3, por favor. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros tenemos, como el que nosotros que somos pecadores tenemos. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin de ese dominio que el pecado tenía sobre nosotros, ¿sí? Nosotros como matrimonio, ustedes como esposos y esposas deben tener esto como un fundamento en su vida, una convicción plena, hermanos, hermanas. Es esencial para que nosotros podamos darle ese cumplimiento al diseño del matrimonio. Mire, hay algo más. La justificación, como podemos verlo en la Carta a los Romanos, va más allá del perdón. La Carta a los Romanos nos muestra que la justificación va más allá, ¿sí? No solamente es que seamos perdonados, ¿sí? Sino que Dios también nos declara justos debido a Cristo. Hoy somos justos debido a Cristo. Dios requiere dos cosas de nosotros, recordemos. Dios requiere castigo por nuestros pecados y Él requiere también perfección en nuestras vidas. Nuestros pecados deben ser castigados y nuestras vidas deben ser justas. Es lo que Dios exige. Pero ninguno de nosotros podemos soportar el castigo de nuestro propio pecado. Vamos al Salmos 49, versículos 7 y 8. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Tampoco nosotros podemos suplir nuestra propia justicia. Esto nos lo dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, Dios en su inconmensurable amor por nosotros nos dio a su propio Hijo para que a través de Él hiciera estas dos cosas. Cristo llevó nuestro pecado y Cristo también es nuestra justicia. Nosotros que hemos recibido a Cristo, usted que ha recibido a Cristo, que ha creído en su nombre, que usted ha recibido la potestad de ser hecho hijo de Dios, usted, pues todo su castigo y toda su justicia son considerados como si fueran, fíjese, nuestros, ¿sí? Ahora nosotros recibimos ese beneficio. Él ha recibido ese castigo y nosotros hemos ya sido justificados. Vamos a Romanos capítulo 5, vamos a leer el versículo 1 y también el versículo 19. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Seremos constituidos justos. Ahora, esta justificación tiene que exteriorizarse, hermanos. Esto es algo que sucede en nuestro interior, pero tiene que salir, tiene que mostrarse en la vida exterior, ¿sí? Esta realidad vertical tiene que ser llevada a nuestro nivel horizontal, ¿sí? A nuestras relaciones, ¿sí? Usted con su cónyuge tiene que exteriorizar también esa justificación que ha recibido, ¿sí? Si el matrimonio va a mostrar la gracia de Dios, que es fiel y que cumple el pacto, pues mire, vamos a verlo, cómo lo vamos a llevar a cabo. La Biblia también nos da las indicaciones claras. ¿Quiere usted verla? Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pablo? Pues que recordemos, ¿verdad?, que el Señor nos perdonó a nosotros. Así que nosotros tenemos que perdonar. ¿Y a quién primeramente? Con quien usted está viviendo este pacto, con su cónyuge. Perdonar a su cónyuge. Así como el Señor ha sido comprensivo con usted, así como Él ha tenido paciencia para con usted, así usted debe de ser comprensivo y paciente con su cónyuge. El Señor, mire, definitivamente es comprensivo con nosotros, porque cada día, créame, que le fallamos, ¿verdad? No cumplimos su voluntad, ¿sí?
Y mire, lo que Cristo nos pide, pues lo que Él espera de nosotros es muchísimo mayor de lo que como esposos pudiéramos exigirnos el uno al otro, ¿sí? Y aún así, Cristo siempre nos perdona. Cristo soporta más que nosotros, ¿sí? Él soporta mucho más que nosotros mismos. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar como nosotros hemos sido perdonados. Ser comprensivos como Cristo es comprensivo con nosotros. Esto, hermanos, tiene que aplicarse en nuestros matrimonios y también a los matrimonios donde uno es creyente y el otro es incrédulo, también, ¿sí? La misma gracia de Dios opera para con usted en la cruz de Cristo, ¿sí? Pues esa gracia, esa medida de gracia, también usted tiene que compartirlo con su cónyuge, aun cuando no sea creyente. Ahora, si usted está casado con un creyente, hermanos, pues podemos ver que, pues así como el Señor a usted lo considera justo, aunque no seamos justos, ¿verdad? Porque en las actitudes reales, ¿verdad? Demostramos que no lo somos, ¿verdad? Y aunque mi esposa, mi cónyuge, no sea tampoco una mujer justa, Cristo la considera justa, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Colosenses 3, 12 y 13, bueno, nos dice que tomemos la gracia vertical del perdón y la justificación y llevarla horizontalmente a nuestro cónyuge, ¿sí? El matrimonio fue diseñado para ser una entidad única, para hacer esa representación de la gracia de Dios. Esencialmente, para esto es el matrimonio, para exhibir la gracia fiel al pacto de Cristo. Ahora, decimos, sí, tenemos que hemos recibido ese perdón y lo vamos a extender a mi esposa, a mi esposo, ¿verdad? Pero en este momento, en este punto, yo sé que usted estará pensando, ¿verdad? Y vendrán a su mente todos los graves conflictos que ustedes atraviesan, todas las graves situaciones que ustedes están pasando, que cada matrimonio son situaciones muy en particular, ¿sí? Ahí, hermanos, por supuesto, también vamos a requerir de una gran sabiduría, una búsqueda en el Evangelio, buscar en la palabra para tener esa sabiduría suficiente y atender esas necesidades muy especiales que cada matrimonio tiene, ¿sí? Estamos hablando de estas verdades bíblicas que tenemos que aplicar dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Necesitamos la oración, ¿verdad? Necesitamos meditar en las Escrituras, ¿sí? Necesitamos también buscar el consejo, ¿sí? Para recibir esta guía y poder aclarar un poco más, ¿sí? Cuando quizás pensamos que nuestro matrimonio se está desmoronando, ¿sí? Pues ahí tenemos nosotros el apoyo también de estas enseñanzas, también tenemos el apoyo de la iglesia, ¿sí? Pero mire, estamos buscando ese ideal al que debemos aspirar como matrimonios. Dos personas que se humillan a sí mismas y que buscan cambiar sus comportamientos de una manera justa, ¿verdad? Un comportamiento justo, buscando siempre complacer a nuestro cónyuge, suplir sus necesidades físicas, suplir sus necesidades emocionales, complacerlo en todo aquello que sea bueno. Así como la relación entre Cristo y la iglesia, pues así, esto es lo que le estoy describiendo y debe estar en nuestros matrimonios. Y bueno, ahora esposos y esposas tenemos que hacer y tener esta convicción en nosotros. Estas grandes verdades deben ser una convicción en nuestra vida, ¿sí? Por encima de cualquier problema que estemos atravesando en nuestro matrimonio. Vamos nuevamente a leer Colosenses 2, 13 y 14 en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Pongamos esto en nuestro corazón, hermanos, hermanas, y expresémoslo y dirijámoslo a nuestro corazón. Vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo y esta oportunidad que tú nos das, Señor, de recibir nuevamente, Señor, estas verdades, Padre, que tú nos has hablado, Señor, que tú ya nos has mostrado, Señor. Hoy, Padre, te rogamos que sigas forjando, Señor, forjando en nuestro corazón esa convicción, Señor. Mi Dios, estamos hoy, Señor,
mostrando esa gracia fiel al pacto entre Cristo y su iglesia. Eso es el matrimonio, Señor. Ayúdanos hoy, Señor. Que sea, Señor, esa norma de nuestra vida, Señor. Ayúdanos también, Señor, a tenerlo claro, Señor, porque, Dios, nada es nuestro, Señor. No hemos logrado nada por nosotros mismos, Señor. Has sido tú, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Síguenos enseñando, Señor. Síguenos dirigiendo, Señor. Sigue guiando los matrimonios para dar cumplimiento a lo que tú has planeado, Señor. Que sea esta muestra, Señor, de la gracia y que es fiel a ese pacto, Señor. Los matrimonios en esta tierra. Nos ponemos en tus manos, Padre. Sigue haciendo tu obra en el nombre de Jesús. Amén.